Bueno, si consideramos como ejemplo unidimensional, porque el espacio el que estamos trabajando para este ejemplo sencillo es en una sola variable, que es x, un funcional que sea la integral entre x1 y x2 de una función que depende de x de la función incógnita u' y u segundo, o sea que depende de la función u y sus dos primeras derivadas, donde la función f grande es diferenciable. Queremos entonces minimizar j en el conjunto de las u's que van de x1 a x2 en R con derivada segunda en ese intervalo y que cumplan que u en x1 vale u1 y que u en x2 vale u2. Si tuviéramos una solución u sub 0, entonces j de u sub 0 sería menor que j de u para todo otro u del conjunto de soluciones factibles B. Entonces, sean phi igual a perteneciente a B sub 0, que sería el conjunto de las funciones con derivada segunda, en las cuales que valen 0 en x1 y en x2, y sea también epsilon un número real. Entonces, vamos a considerar otra función u que es sub 0 más epsilon por phi, que es una especie de u sub 0 desplazada en una función que es cualquier función phi de este conjunto por una epsilon real. Entonces va a pasar que j de u sub 0, como u sub 0 es la solución, va a ser menor o igual que j de u sub 0 más epsilon phi, cualquiera sea el epsilon y cualquiera sea el phi. Fíjese que la phi, al tener valer 0 en x1 y x2, cuando se suman a u sub 0 se va a seguir manteniendo que la función resultante en x1 vale u sub 1 y en x2 vale u sub 2, o sea que pertenece al conjunto B. Para una phi fija podemos definir una función g tal que g de epsilon sea igual a j, de u sub 0 más epsilon phi. Y entonces g de 0 sería j de u sub 0 y tendría que ser menor que g de epsilon para cualquier epsilon real. Por lo tanto, esta función g que hemos definido tiene un mínimo en 0, pero además g es derivable, porque es la composición de este funcional, que es la integral de una función diferenciable, ¿sí? Con u sub 0 más epsilon phi. Por lo tanto, como g es derivable y tiene un mínimo en 0, tiene que ser g' de 0 igual a 0. Entonces, vamos a definir la variación del funcional j como la derivada respecto de epsilon del funcional j en u más epsilon phi, esa derivada respecto de epsilon evaluada en epsilon igual a 0. Eso es lo que vamos a definir como variación de un funcional. Este nuevo funcional que definimos, que es la variación del otro, es análogo al concepto de derivada direccional, porque si se observan la variación del funcional, que está definido como hicimos más arriba, por la definición de derivada sería el límite cuando el epsilon tiende a 0 de j de u más epsilon phi menos j de u sobre epsilon. Entonces se parece bastante a la definición de una derivada direccional como el límite del cociente incremental en la dirección phi. En lugar de un vector direccional tenemos una función phi direccional, ¿sí? Y en la dirección de la función phi es esta derivada direccional, digamos, en 0. Bueno, como g' de 0 es igual a la derivada de j de u más epsilon phi, porque g era j en u más epsilon phi, entonces g' de 0 es su derivada justamente en epsilon igual a 0, y es igual entonces a la variación del funcional j. Entonces la condición que encontramos antes de que era necesario que g' de 0 sea 0,
la podemos expresar como que la condición necesaria para que U sub 0 minimice al funcional J es que la variación del funcional en U sub 0 phi sea 0 para todo phi de B sub 0. Esta es entonces la formulación variacional del problema de minimización del funcional J. Bueno, yendo entonces al ejemplo que habíamos planteado, en este caso la g de epsilon es la integral de f de x, u' y u segunda, y como u es u0 más epsilon phi, nos queda esta fórmula f de x, u 0 más epsilon phi, u' 0 más epsilon phi prima, u segunda 0 más epsilon phi segunda. Y entonces su derivada respecto de epsilon es, bueno, se sale de derivar eso. Respecto de epsilon nos queda esta expresión que está aquí abajo. Y entonces la condición necesaria de minimización queda que el variacional en la solución tiene que valer 0 y ese variacional es g' de 0, y como tenemos esta fórmula para g' de epsilon, en 0 nos queda que la integral de x1 a x2 de f sub u por phi más f sub u' por phi prima más f sub u segunda por phi segunda, esa integral va a tener que ser 0. Vamos a ver entonces cómo nos queda la condición necesaria de optimización que se llama teorema de Euler. En este caso, en nuestro caso estábamos considerando este funcional, la j igual a la integral de f de x u primo segunda. Ahí acabamos de ver que entonces el variacional es el que tiene que valer 0 en la solución. Se puede expresar separando las tres integrales de esta manera. Integrando el segundo y el tercer miembro, sumando de estos por partes, en el caso del segundo, la integración por partes nos queda finalmente la integral menos la integral de x1 a x2 de la derivada de f sub u' por phi, porque el otro sumando el de la regla de Barrow es nulo, ya que phi vale 0 tanto en x1 como en x2. Y el tercer sumando, al hacer integración por partes, nos queda de esta forma, y podemos volver a integrar por partes la integral esta que está acá restando, y finalmente obtenemos esta expresión en la cual desapareció el término este que tenemos acá, porque phi vale 0 en x1 y en x2. Y entonces finalmente, resumiendo los tres sumando, nos queda que el variacional es igual a la integral de f sub u menos la derivada respecto de x de f sub u prima, más la derivada segunda respecto de x de f sub u segunda, todo por phi, más esta diferencia tipo Barrow de f segunda por phi prima entre x1 y x2. Como tiene que ser el funcional igual a 0 para toda phi de b sub 0, entonces la integral esta más esa diferencia de Barrow va a tener que ser 0 para toda phi. Esto implica que el factor que está multiplicando a phi en la integral va a tener que valer 0. Para eso se puede ver el lema en los apuntes que demuestra esto, ¿sí? Y también f sub u segunda en x1 y f sub u segunda en x2 van a tener que valer 0 para que también dé 0 esta diferencia tipo Barrow para cualquiera sea phi, porque phi prima podría tomar cualquier valor y entonces va a tener que ser nulo el f sub u segunda tanto en x1 como en x2.
Estas son las llamadas ecuaciones de Euler-Lagrange del funcional J y corresponden entonces a la formulación fuerte del problema de minimización del funcional J, que es la formulación débil. Como el variacional de J en la solución sub 0 tiene que ser 0 como condición necesaria, pero esta condición no es suficiente, entonces, ¿qué significa esto? Que se tiene que cumplir esto, pero el hecho de que se cumpla que la variación sea 0 no asegura que sea un mínimo la solución de estas ecuaciones de Euler-Lagrange, porque quizás se trate de un máximo o de un punto de inflexión del variacional. Lo único que estamos asegurando acá es que la variación es nula, lo cual es como decir que una derivada es nula, y eso puede ser un mínimo, un máximo, un punto de inflexión con tangente horizontal, llamémosle. Con respecto a la segunda ecuación de Euler-Lagrange, si se exigiera que las derivadas valgan cero, las de phi, en los extremos, entonces esta segunda igualdad no sería necesaria, la segunda ecuación. Esto es así cuando hay condiciones de Newman del tipo U' de x1 igual a un valor dado y U' de x2 igual a otro valor dado, porque en ese caso, para que U0 más epsilon phi sea solución, necesitamos exigirle a phi' que valga 0 en x1 y en x2. Y entonces automáticamente aquella diferencia que aparecía ahí arriba de fu segunda por phi' entre x1 y x2 va a ser nula sin importar cómo sea fu segunda, porque la phi' sería nula. Así que en caso de haber condiciones de Newman, desaparece esa segunda igualdad y queda solamente la ecuación diferencial de las ecuaciones de Lagrange, sin esa especie de segunda condición.